Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Hijas del Placer. El día de hoy vamos a tocar un tema que en muchas ocasiones no se tocan en las familias, que son secretos a voces. ¿Cómo ves, Tania? ¿Cómo estás, Sí, amiga? muy bien, sobre todo porque es un tema que no nada más no se toca en las familias, sino que de pronto también identificamos que desconocemos mucho sobre él y también batallamos las personas para inclusive notar en nosotros mismos qué tanto esto nos toca, ¿no? Y pues son las adicciones, hablar de adicciones no es cosa de nada, es un tema bastante importante, bastante relevante en lo social, porque nos vamos dando cuenta cómo trastoca todos nuestros círculos, todas nuestras y, eh, formas de vida, ¿no? En la familia, en el trabajo, nuestra salud física y emocional, nuestro entorno, con las amistades. Entonces, vamos a darnos un poquito de este espacio para hablar sobre ello. Si hay dudas, si hay inquietudes, pues está el espacio también para que ustedes puedan, al ver este video, pues puedan también ir manifestando ahí cualquier inquietud que tengan. Ahorita comentaste algo que dije, y lo platicamos hace un momento, dices, incluso nosotros podemos estar dentro de una adicción sin saberlo. Entonces, cuando uno dice, ah, caray, entonces a lo mejor yo estoy dentro de una adicción y ni siquiera lo estoy reconociendo. Exacto, porque arrancando con esto es definir qué es la adicción, ¿no? Y es toda conducta que se sale de control en determinado momento, pero hay algo interesante, Gina, para que se desarrolle una adicción está un elemento crucial y básico que es que sea a partir del consumo de una sustancia o la realización de una actividad que es muy placentero. Y entonces, ¿con cuántas cosas en nuestra vida cotidiana estamos en contacto que resultan ser muy placenteras, ¿no? Por ejemplo, el alimento, las compras, el trabajo en cierto momento cuando recién ingresamos quizás a un lugar o realizamos una actividad que nos gusta y disfrutamos, el ejercicio, ¿sabes? O sea, es como estar conscientes de que ahorita hablar de adicciones no es propiamente o únicamente hablar o referirnos al consumo de sustancias, como lo tenemos en determinadas Que la mayoría épocas. de las personas se habla el término adicción y luego pensamos que es consumo de algo, cuando a veces llegamos a normalizar el trabajar de más. Que decimos, ah, es normal trabajar Y de entonces más. El ahí ejercicio hablamos también. de tipos de adicciones. Así ¿Sí? es. Lo primero que mencionamos es sustancias, que son las que ya conocemos, las drogas legales, que son el tabaco, el alcohol, las sustancias ilegales, que son todas las demás. La marihuana, bueno, está El fentanilo. en vías de legalizarse, pero exacto, acabas de mencionar la más fuerte ahorita, ¿no? ¿Cuántos casos hay ya registrados? E inclusive es un tema político, ¿no? Entre naciones, en donde esta sustancia está siendo bastante... Porque es muy fácil de adquirir, es económica. Muy dañina. Y muy Cada dañina. vez más dañina. Así Por los es. químicos. Hace tiempo yo trabajé en un programa de adicciones por bastantes años y yo recuerdo que había comencé a darme cuenta de una situación dentro de los centros de rehabilitación en donde había personas que tenían, no sé, 50 años de edad, 60 años de edad, y ellos son de una generación que consumió heroína, que en su momento era de las sustancias más fuertes, ¿no? Hablando de 20, 30 años atrás. Y veíamos a chavitos de 20 años de edad, recién internados, y con una situación de no bajar, ¿no? Estaban como en este viaje constante, en este ya problema mental, un problema psiquiátrico, y solamente estaban internados pues para atender lo psiquiátrico. Y yo les preguntaba, oye, pero el que consumió, no, dicen, ellos están aquí por cocaína, o inclusive por sustancias que no son tan fuertes como la heroína, pero el problema es que las sustancias ya tienen químicos. Y es lo que genera mayor adicción. Exacto, y el daño cerebral sobre todo, pues porque toda sustancia se va en partículas pequeñas al cerebro. Entonces, hablar de sustancias es hablar de esa realidad. Y hace rato estábamos comentando si nos hacemos adictos a la dopamina, que finalmente es el sistema de recompensa, que es lo que nos genera la dopamina. Entonces,
¿a qué conclusión llegamos? O sea, porque finalmente cualquier tipo de adicción, ya sea que hablamos ahorita de los conductuales, de las sustancias, nos generan ese pico de dopamina. Yo creo que es a lo que a los que somos, a lo que llegamos en un momento a ser adictos, porque me incluyo a las compras. Ajá. O sea, uno se hace ese tipo de adicción de que quiero comprar y no importa tarjetazo, esa adicción. Y ¿consideras que eso puede ser como una manera de anestesiar algún tipo de problema que tenemos? Sí, desde lo Realmente, ¿no? psicológico, sí es verlo como desde esta producción de dopamina ante hacer, repito, cualquier cosa que nos genere placer. ¿Cómo nos sentimos cuando compramos un boleto de viaje? ¿No? Aún sabiendo que me estoy entarjetando, ¿no? O compramos algún boleto para un concierto porque amamos los conciertos, o me como algo que me gusta mucho, un elote, o me compro algo que de pronto es un antojo y me genera esta sensación placentera a nivel boca, ¿no? A nivel de mi paladar, mi lengua, pero también esta generación que ya tú nos explicarás desde lo médico, cómo se genera pues esta dopamina que va directo a nuestro torrente, ¿no? A nuestro sistema. Entonces, cómo esto reproducido desde lo médico, que recordemos, es algo que no podemos separar, o sea, lo médico y lo psicológico, ¿no? El trabajo emocional también. Y entonces, cómo esta generación de dopamina no solo dura los segundos que dura disfrutar un pastel, ¿no? Un postre o una comida deliciosa o una relación sexual placentera o un viaje o lo que disfrutemos hacer, nuestro deporte favorito, lo que hacemos en nuestra situación de descanso, ¿no? Entonces nos genera esta dopamina a nivel corporal, pero de pronto nos enganchamos más que a la dopamina, porque la dopamina aparece y desaparece, ¿no? Se deja de producir. Pero esta sensación que nos hace permanecer y volver a buscar esto que nos generó agrado es la recompensa, ¿no? Esto que me engancha, que me une, que me hace volver a buscarlo. ¿Y tú consideras que todo tipo de adicciones pudieran generar también ese tipo de resaca emocional de por qué lo hice? ¿Por qué me comí ese pastel? ¿O por qué hice esa compra compulsiva? ¿Por qué tuve ese contacto sexual con una persona que a lo mejor no quería, pero por esa adicción? ¿O por qué estoy realizando juegos de mesa, apostando a veces, a lo mejor toda mi quincena, ¿no? Entonces, yo creo que en mayor o menor grado, todas generan esa resaca emocional de por qué lo hice. Pero vuelven a caer en lo mismo por ese pico de dopamina, de placer instantáneo. Exacto. Y creo que esta resaca emocional que mencionas ahorita, y creo que tiene que ver más que nada con cuál es el objetivo tuyo. Porque, por ejemplo, a mí no me daría ninguna resaca emocional salir ahorita y comprarme un cóctel de elote, porque me gustan mucho, ¿no? O los vasitos de esquite le dicen aquí. Y no me generaría ninguna resaca emocional porque es un antojo y sé que es algo a lo que yo reconozco, puedo generar una adicción, ¿no? Porque es algo muy placentero para mí. Pero de pronto, si yo estoy que debería estar, creo, ¿no? Pero si yo estoy en una situación de régimen alimenticio y estoy con un objetivo de bajar de peso y tengo una dieta muy estructurada en base a cuidar mi alimento, pues entonces sí podría Ay, sí. llegar la resaca emocional. Pues, que hablamos de adicciones cuando estamos como pasándonos del límite. Perdiendo el control. El perdiendo el control, porque un esquite no pasa nada. A lo mejor de repente una compra compulsiva de vez en cuando dice: "Bueno, pero nunca lo hago. Hoy sí me gustó porque esos zapatos están en oferta y los quiero comprar". Pero ya cuando lo estás haciendo de manera constante para cubrir a lo mejor una necesidad emocional es cuando uno dice: "Eso ya entra en una adicción". Cuando no tiene sentido. Y cuando uno lo pierde sentido. y cuando uno lo reconoce, uno dice: "Para eso trabajo". Y uno se dice: Claro. "Para eso trabajo, Hay te lo muchos mereces". argumentos. Sí, hay muchos argumentos, pero después Sí. dice: "Sí, para eso trabajo, pero mi tarjeta está al límite, está al tope", y es cuando digo viene esa resaca. Exacto. Esos son de los que yo comentaba que pudiéramos estar incluidos en nosotros estar en ese tipo de adicciones. Las redes sociales. Claro, ese es otro tipo. Los niños, los estamos haciendo adictos a las redes sociales. Digo, a lo mejor no tanto a las redes porque están chiquitos, sino, pero cuando vemos un bebé, estamos en un restaurante y vemos un bebé ya con la tablet, lo estamos haciendo adicto a la luz. Y hay estudios que dicen que los niños se hacen adictos a la luz, a esos movimientos, ¿no? De la tablet. Sí.
Hace unos Y son las días, nanas de sí, los hace unos niños. días tuve la fortuna de tener una entrevista, bueno, una plática Ujú, sobre proyectos con una de las encargadas del Hospital de Salud Mental de acá de ujú. Tijuana. Y ella me compartía que parte de los pacientes que están recibiendo son muchos niños con esta ansiedad y es derivado de las tecnologías, es derivado de esta crianza en la cual nos estamos apoyando y creo que los adultos en este exceso o en este recurso desmedido, que no significa que está mal. Acuérdense que aquí abordamos los conceptos no desde lo bueno o lo malo, ¿no? Así No es es. satanizar la tecnología, porque al final de cuentas Nos apoya. nuestros niños, nuestros adolescentes están inmersos y creciendo en esa tecnología. Los trabajos que ellos van a estar ligados Ujú. directamente a lo tecnológico. Entonces, pero esta parte desmedida en donde ella me decía, había unos niños, dice, en un centro recreativo de comida en Estados Unidos. Y ella llega a comprar ahí y se da cuenta que en el área de juego, pues ya no es como el área de juego a la que estamos acostumbrados, que es el área de donde van, suben, brincan, ¿no? Los toboganes y las albercas de pelota. Era una sala, pues, es una sala con tecnología, con las pantallas, los niños ahí jugando. Y uno de los niños muy chiquito, como unos 6 años, dice, con inclusive su teléfono acá al lado. Pum, 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 ¿no? Entonces, de pronto es como Son este picos de desmedido. dopamina, picos, picos. Entonces, Exacto. ya a nuestra edad, ¿qué hacíamos? Jugamos a las Barbies, jugamos que no ocupábamos esa constante, pues sí, Estímulo, es el exacto, estímulo. exacto. Entonces, cada vez conforme van pasando las generaciones, ahora con qué vamos a entretener a los hijos. Y empieza a generarse el apego ansioso. Quita el celular o la tablet al niño y empieza con el berrinche. Entonces, lo más fácil, no digo que todas, es toma, ya para que no llores, para que no hagas el berrinche. Es parte de la comodidad también, que también estamos inmersos en el trabajo y uno dice, ¡ay, ya, toma, toma la tablet! Sí, sí, y aparte porque no tenemos tiempo. Claro, la estructura ahora de los adultos, pues sí está como en esta parte como Ujú. compleja, pero ojo, no dejan de existir los recursos alternativos. Mamás, papás, que vemos en el esfuerzo de llevarlos al deporte, de llevarlos a una actividad cultural como baile, danza, pintura, algún instrumento en la misma casa, o sea, cómo hacerse tiempos, cómo, bueno, tener que invertir en alguien que pueda estar ahí al pendiente. A lo mejor, si yo estoy en un trabajo donde trabajo 10 horas más la hora y media de tráfico, o 2 horas a veces, pues sí nos complica mucho llegar a casa a atender ese tipo de actividades con nuestros hijos, ¿no? Pero siempre como este recurso importante, ¿no? De saber que podemos invertir ya sea entre semana o el fin de semana cuando tenemos un poco más de tiempo en esas actividades recreativas. ¿Sí? Incluso está comprobado que tanto el ejercicio, la música nos generan dopamina, pero estamos acostumbrados a una dopamina inmediata, a esa recompensa inmediata. Pero si empezamos a tener ese tipo de placer o bienestar más a largo plazo, es decir, el hacer ejercicio, si dice uno, bueno, es que yo hago ejercicio y no me generó placer porque me generó, ay, tenerme que levantar temprano, Ujú. tener que hacer una rutina, pero gente que lo hace constante, y lo digo porque mi mamá lo hace, la verdad, mi mamá todos los días de manera rigurosa hace hora y media de ejercicio. Yo no, es más, el día que ella no hace, digo, mami, ¿te Se sientes mal? siente mal. Sí, Ujú. porque ella lo hace. Entonces ella ya generó su dopamina de manera natural y constante. O sea, esa dopamina, ese grado de placer ya lo mantiene de una constante. Pero a veces queremos eso inmediato. Y eso lo habíamos platicado la vez pasada. Mm. Cuando no sé, que estamos descargando algo y está pensando la Sí. computadora porque se está descargando y uno dice: "No, quiero ya, quiero ya". Cuando al principio, cuando recién empezaban las computadoras, tardaba mucho para descargarse un archivo, para descargarse una canción, pero Ujú. ahorita estamos acostumbrados que rápido La queremos la inmediatez. inmediatez, así es. Así es. Y eso es el apego ansioso. Y yo creo que todos tenemos en mayor o menor grado ese apego ansioso Claro. por la tecnología y por varias cosas. Sí, y entonces ya hemos hablado de distintos tipos de adicción, que es a las sustancias, que es lo que ya conocemos. Ahorita es importante recalcar ahí el fentanilo, que es algo que es lo que está como muy hasta en temas políticos, tiene que Ujú. ver esto entre naciones, ¿no? La problemática, pero también algo que aparentemente comenzó como algo más saludable en lugar del tabaco, como sustitución del cigarro de tabaco,
los vipers, ¿no? En donde ahorita quienes los utilizan desde el aspecto médico, pues está bien peligroso, ¿no? Está muy riesgoso por el desarrollo gracias a estos químicos de la sustancia que se inhala, cómo se desarrollan los cánceres, ¿no? Y sabes que cada vez a edades más tempranas. Y a veces piensan que eso se ve cool estar con el cigarro electrónico. Mi hija me dice, tengo algunas conocidas que lo hacen. Entonces, es bien importante comentarle a nuestros hijos el peligro de utilizar este tipo de cigarros electrónicos, Claro. que yo creo que es mucho más que el cigarro normal, ¿no? Exacto. Y luego donde nos ubicamos en el otro tipo de adicción que mencionamos ahorita de las conductuales, ¿no? Lo que hacemos. Y parecerá curioso, pero aquí entramos otro bonchecito de personas, ¿no? A lo mejor yo no consumo algunas de estas sustancias. A ver, pero revisa qué onda con la conducta, o sea, ¿qué hago? ¿A qué probablemente sea adicto? Al trabajo, aquellas personas que no es que no dejen de trabajar, porque de pronto no es satanizar tampoco el mucho trabajo. Hay personas que disfrutamos mucho trabajar, pero ese trabajo que tiene más que el agrado de hacer esa actividad, que persigue un reconocimiento que inclusive quizás no llegue, ¿sí? Ok. No sé, por ejemplo, trabajar en un lugar, a mí me dio mucho, me despertó mucha curiosidad trabajar en un lugar en el que había personas que decían, hoy me voy a ir temprano. Y yo decía, temprano, bueno, la salida era a las Ujú. 5 de la tarde, ¿no? Y decía, bueno, salir temprano, a lo mejor a las 3 algún permiso, Claro. alguna situación de, quiero dejar mi trabajo e ir a descansar. No, el concepto de temprano era A irse a la su hora. hora de salida. Ya sé. Ya cuando yo pregunto, digo, oye, ¿por qué te refieres a temprano si es tu hora de salida? Ah, porque en ocasiones me he ido 8 de la noche, 9 de la noche, Y ¿no? se considera normal. Exacto. Fíjate que ahora sí que yo te puedo decir que yo me considero culpable porque llegué a un momento de mi vida a ser adicta al trabajo, pero después caí en cuenta que era una manera de anestesiar algo que viene detrás. Entonces era una manera de decir, no me quiero enfocar en el problema emocional que tengo, entonces ¿cómo me enfoco en el trabajo? Y es trabajo. Entonces me dice, oye, ¿puedes trabajar en la noche? Claro que sí. Oye, ¿puedes trabajar fin de semana? Claro que sí, trabajo, no hay problema. Prácticamente como si fuera una máquina. Y a veces consideramos que somos una máquina y eso llega a enfermarnos definitivamente. Entonces ya la adicción al trabajo, y a veces yo decía, es normal, incluso como dices, ese reconocimiento, yo trabajo, yo soy doña fregona y trabajo y soy máquina de trabajar, cuando dices, no, se va a ir mermando la salud, ¿no? Y ya hay estudios que dicen que eso puede llegar a provocar enfermedades, Claro. Y ¿no? ahorita que decías, el anestesiar algo, Es pues también nos eso, pasa con las con compras y también nos todo. pasa con el ejercicio y también nos pasa con la pornografía o con la excesiva actividad sexual. Ojo, no estamos haciendo referencia a que el mucho sexo sea malo, Exacto. ¿no? Estamos haciendo referencia a el exceso cuando es algo que o me lastima a mí o lastima a mi pareja o a mis parejas o de pronto este exceso de interacción sexual está desvinculado de conectarme, de disfrutar, de que sea placentero, de que sea enriquecedor para mí, ¿no? De que sea satisfactorio, ¿no? Cuando está desvinculado y ya ni siquiera tengo esta sensación de agrado, solo en automático o hacerlo por hacer, ahí es donde hablamos de un problema que seguramente está anestesiando otra situación, Algo, ¿no? exacto. Y también pasa con las apuestas, ¿no? Con el juego, que es la ludopatía, y estamos en una región en donde esto crece bastante. Sí, esto es bastante evidente, vemos los casinos, espero que Hank nos vea, si nos ve y no se moleste con nosotros, Ya pero sé. de pronto eso no depende del casino en sí. Claro. El casino cumple su función, es un negocio que recibe a personas para diversión. El control o descontrol tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la persona que está realizándolo, ¿no? Y entonces hablar de adicción no es hablar de algo que yo hago que puede lastimarme, no, porque yo puedo hacer lo que yo necesite hacer y puedo consumir lo que quiera consumir y puedo hacer lo que quiera hacer, es mi libertad de ser humano. El problema de adicción lo identificamos cuando tenemos estos picos o este incremento en cantidad y en frecuencia. Por ejemplo, si tú vas al casino y vas, no sé, ¿sabes qué? Pues voy los viernes, ¿no? O voy cada vez que grabamos podcast y voy a desestresarme porque aquí lo tenemos a un ladito, entonces, bien.
pero bien. llevo este límite. Tengo unas pacientes ¿Y que hasta me ahí? dicen, llevo 300 pesos y es lo que me juego. O Ganan 500 o pesos en el pierdan, Bitcoin, hasta ahí se termino queda. y me retiro, ¿no? Ese es un control Ujú. bastante fuerte. Y hay personas que dicen, no, pues que vas todos los viernes, es adicción. No, No, no sé. cuando hay un control, no es adicción, no es definido como una Así es. dependencia. Y aquí incluimos esta palabra. La palabra dependencia, correcto. Y ahorita hablabas pues de tecnologías, que es el otro tipo, ¿no? El otro tipo. Pero luego tenemos, Gina, la adicción, el tipo de adicción de las relaciones interpersonales. Esa es La otra. famosa codependencia. Eso. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos con esto, no? ¿Cómo es para las personas que no nos damos cuenta cuando yo estoy dependiendo de alguien emocionalmente? Sí, que son las ¿Te ha relaciones pasado? tóxicas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que identificas a alguien en esta Claro, situación? claro. O sea, tanto yo puedo ser, dependiente de una relación como la persona dependiente de mí. Entonces, ya cuando pero es padre cuando ya lo reconoces, ¿no? Y que dices: "Soy dependiente, sin esa persona, yo me muero". Entonces, ya es una dependencia que no es nada padre, nada saludable. Incluso hasta los hijos llegan a Ajá. ser dependientes de los papás y nosotros de los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo interesante es cómo nos damos cuenta, ¿no? Porque, ojo, la dependencia es muy distinto al enamoramiento. El enamoramiento es una etapa por la cual atravesamos, es una etapa hermosa porque nos atrevemos a hacer todo lo que comúnmente no haríamos, ¿no? Es una etapa deliciosa en el sentido de experimentar todas las sensaciones agradables y placenteras. Sí, esa es una etapa. Pero la dependencia es algo que se desarrolla en el transcurso de la relación con alguien o del Así vínculo. es. Y puede ser con una pareja, pero también puede ser la dependencia familiar que seas ahorita. ¿Sabes qué? Ahorita me acuerdo, ahorita se me vino a la mente la adicción al enamoramiento. El quiero estar siempre en esa etapa de las maripositas, de que quiero estar con la persona. Entonces, se acaba esa etapa de enamoramiento, que dura más o menos que 6 6 meses, meses a 3 años aproximadamente, a por 3 mucho. años por mucho. Entonces, ya cuando va bajando ese pico, dice, ya no siento las maripositas, voy en busca de Voto a otra. la persona Voto a la y voy persona y en la voy en cacería otra. de alguien más. Y eso yo creo que se ve mucho en las de citas, donde dice, no, pues, y puede ser O hasta las aplicaciones de en las citas. aplicaciones. Entonces, las relaciones llegan a ser como desechables. Ya no siento esta adrenalina, entonces busco a otro contacto y empiezo con el nuevo ciclo de enamoramiento, de las maripositas, de experimentar algo nuevo. Entonces, eso también es una adicción al enamoramiento. Y justo eso nos provoca desconectarnos. Curiosamente estamos Totalmente. en una era de conexión, ¿no? Con esto Y que decíamos de la desconexión, ya tecnología, sé. pero el precio que estamos pagando es la desconexión humana, la desconexión emocional con nosotros. Literal nos une con personas, pero al mismo tiempo nos está separando muchísimo, ¿no? Entonces, eso yo lo estoy viendo con lo de las aplicaciones, que está generando eso, no vincularse con las personas, o incluso el que ya no se visualizan de felices para siempre, o me visualizo con esta persona para toda la vida, hasta llegar a ser viejitos, ya no, porque están buscando nuevas experiencias. No digo que todos, pero ahorita es una frecuente, ¿no? El ya considerar que las relaciones pueden ser desechables. Por eso es que ahorita parece que estamos atravesando una problemática con nuestros jóvenes, no tan jóvenes también, estamos con esa línea del no compromiso, ¿no? Pareciera que en esta brecha generacional está siendo muy marcado eso, donde los chavos dicen, "Ay, no quiero casar, no quiero familia, no quiero hijos, está bien, o sea, no está mal, ¿no? No es algo que se enjuicie de esa manera, pero sí es importante buscar el trasfondo, como por qué estas generaciones están rechazando el compromiso. Ese es el ¿No? Estar conscientes compromiso, de si es por eso claro. o si es porque en realidad quieren desarrollarse Una realización profesionalmente, profesional, claro. ¿no? Entonces, bueno, es importante estar conscientes por qué se decide. Oye, Tania, pues nos tocó vivir en una época, en esta brecha donde crecimos sin celulares y jugando en la calle cuando ahorita es completamente diferente, ¿no? Entonces sí vivimos, nos tocó vivir, no sé si en una buena época, porque digo, ¿qué hubiera pasado que hubiéramos nacido en los 1700 o donde no había nada de esto? Nada. ¿Hubiéramos sido más felices o no? Porque ni siquiera sabríamos que iba a existir esta tecnología. A lo mejor no existirían, qué adicciones hubieran sido en aquellas épocas. Yo sí, quién sabe. ¿Qué, verdad? Qué Sí, sí, curioso, sí. porque es hablar de si es algo placentero Exacto. a los seres humanos
todo lo que tenemos de existencia, pues seguramente tenemos cosas placenteras. Ojalá pudiéramos hablar con alguien, ¿no? De los De los 1700, a 1700 ver o los cuáles eran esas 1500. adicciones, ¿no? Así es. Adicción al poder, quizás. Eran Esa es otra fechas adicción de... al Pues, poder. entonces, bueno, las adicciones en sí están así, en un gran abanico, y pues es estar atentos, ¿no? La parte importante aquí es ver en dónde embona para cada uno de nosotros. No queremos etiquetar y decir todos somos adictos, pero todos tenemos este lado propenso a generar una adicción. Ahora, alguien pregunta por acá, ¿la adicción se hereda? Hay genéticamente una carga importante de aquellas personas que somos hijos de personas con adicción, con alguna adicción. Es como un switch, el switch para prender la luz, ¿no? Ahí está el switch, está apagado, pero genéticamente traigo esa carga. Si a mí se me ocurre experimentar, Y hacerlo es probable que te lo enganches, active que te y me enganches. enganche, y que sea Así más es. complicado controlar Así es. el consumo, la sustancia, la conducta o la relación, la codependencia. La codependencia es muy peligrosa porque es muy difícil de ver, ¿no? Generalmente la ve quien está por fuera y nos lo dice y nosotros lo rechazamos, ¿no? Que incluso Es te puedo decir complicado. que a veces nos podemos dar cuenta. Sí, soy codependiente, pero no me quiero salir de esa dinámica. También puede ser, Zona de ¿no? confort, ajá. Incluso los adictos todos saben que lo que están haciendo es una adicción y siguen en esta dinámica, Claro, ¿no? fíjate, en la adicción de sustancias pasa algo también muy curioso. Las personas, no tengo la cifra exacta ahorita, ¿no? Pero hay un gran número de personas que coinciden en hacer mención de que inclusive la sustancia que ellos consumen llega a un punto en el que ni siquiera es placentera. O sea, ya no es, me inyecté heroína en aquel tiempo, ahorita no es la de moda, o fumé el cigarro de marihuana, o fumé cualquier otra sustancia legal o ilegal, por placer. No, ya llega un punto en el que al desarrollarse la dependencia, no es por placer, sino para evitar lo no placentero, para evitar el síndrome de abstinencia, Que le dicen la malilla. que es la maligna, que es la comúnmente conocida como la clínica. Entonces, eso todavía es más riesgoso, ¿no? Y nos pasa entonces con la cafeína todas nuestras mañanas, con Cuando uno dice es que no puedo activarme si no empiezo con mi taza de café, es foco rojo, es foco es rojo. dependencia. Yo soy una de ellas, también me declaro culpable. No, y repetimos, no significa que esté mal, Claro. solo es como Que no perjudica tu colocarlo, estar salud. conciencia de, no, sí es cierto, yo lo tomo siempre, pero entonces, ¿qué voy a hacer para compensar eso? ¿Sabes que Pues me voy a alimentar mejor, o voy a comprar del café que esté menos, Fíjate, más orgánico, Porque eso es que sea más menos orgánico. contaminado, que sea más orgánico, menos comercial. Así es. Entonces, de pronto es verlo así, o sea, Ujú. ver esta dinámica como algo que nos pertenece, sobre lo cual es importante tener el control, la conciencia siempre de cómo se está comportando, ¿no? Para nosotros lo que hagamos, lo que decidamos hacer. Una adicción más. Una adicción. Sí. Cuando el cuerpo se convierte en el campo de batalla. Pues sí. Cuando tenemos esa necesidad constante de hacernos arreglitos. Oye, no, Sí, eso es ahorita me interesante. acordé, digo, Tú pues que eres sí. especialista en Medicina los estética. aspectos de medicina estética, ¿qué pasa? ¿Se puede generar una adicción a la belleza? Totalmente, esa necesidad constante de quererse hacer arreglitos. Ya. Que no está mal, como dices, está bien cuando uno se quiere mejorar cierta parte de su persona, pero cuando te haces y te ves al espejo y dices, yo me veo igual, ahora voy por más y ahora voy por más, creo que estar anestesiando, volvemos a lo mismo, hay un trasfondo ahí, el quererse estar realizando constantemente arreglitos, ¿no? Y caen en adicciones. Y hemos visto muchos artistas, incluso ahorita ya falleció esta artista que era muy mencionada, que decía, doctora, nada más no me va a dejar como Lin May. O sea, y era la persona que y estaba como de referente de no me quiero quedar como ella,
porque es arreglo tras arreglo. O la hora que en su entonces era bellísima Ninel Conde y de pronto Caray. ya ahorita la ves y ya no está tan Hay un bellísima. dismorfismo completamente, se va al espejo y no se ve bella. Y yo te puedo asegurar que sí, a lo mejor ella dice y no se sigue viendo bella. Muy probablemente, desconozco, pero muy probablemente ella no se sigue, se sigue viendo bella y va a querer seguir haciéndose arreglitos. En hombres, Gina, en hombres pasa lo mismo. Fíjate que nada más que no lo dicen, pero muchos hombres quisieran hacerse arreglitos, Pero no se les hace. pero no se los hacen porque eso es cuestión de mujeres. O el mismo el machismo, que es más, hay hombres que cuando pasan por la primera vez que se ponen toxina botulínica, después ya van cada 6 meses, ¿eh? Porque dicen, me gusta cómo me veo, se me ve como un aspecto más fresco y está bien, no tiene nada que ver con que las mujeres lo hagan más. Pero sí es importante, fíjate que precisamente yo le digo a los pacientes, hay que reconciliarse hasta con el cuerpo, porque de repente quieren ser súper delgadas, llegar a una talla específica. Digo, no, te sientes bien así, quédate. Mientras estés saludable, no tienes que llegar a una talla 5, una talla 3, no. Porque eso tiene que ver con los estereotipos de belleza. O sea, Exactamente. lo que vemos en Correcto. pantalla, lo que vemos en revistas, lo que está a nivel mundial, y entonces está esto que a lo mejor para mí es inalcanzable, ese tipo de belleza en particular, ¿no? Y luego las expectativas, ¿no? Como, ¿qué quiero? Pero es considerar cómo es mi estructura ósea. Claro, ¿No? Yo quiero totalmente. pesar 50 kilos, pero por mi estructura ósea no me voy a ver bien. Exactamente, exactamente. Entonces es un tema complicado. Yo creo que lo veo al igual que en las redes sociales, que es un tipo de adicciones. Digo, yo me dedico a esto, pero finalmente mis pacientes no me dejarán mentir que cuando me llegan con algún problemita emocional, que me dicen, hágame todo lo que me tenga que hacer, espérame, no, hay que, de verdad, porque si yo te hago todos los arreglos, tú te vas a seguir sintiendo vacía, mal y vas a querer experimentando toda mayor cantidad, incluso hasta poner en riesgo su salud. ¿Cuántas personas no quedan en el quirófano por ir a lugares donde no son certificados, cirujanos plásticos certificados, les sale económico, pero por tapar algún problema emocional o porque a lo mejor las dejaron por una persona más joven y quieren verse más joven y eso no es la solución definitivamente. Yo creo que como psicóloga no me dejarán mentir, primero es tratar el problema emocional. Yo siempre les digo, la cerecita del pastel al final va a ser la aplicación de Botox, a lo mejor si te quieres poner algo en labios. Hay mucho tratamiento actualmente que no necesariamente tiene que modificar la estructura de tu rostro ni de tu cuerpo. Y no poner en riesgo su salud es lo más importante, pero sobre todo manejar el estado emocional. Ya, ya estamos en eso, vamos a hacer estos tratamientos, ¿no? Para ir contribuyendo a esta salud personal, la salud física, y sin descuidar, obviamente, como dices, la salud emocional, ¿no? Entonces, que es una obsesión, yo creo que ahí estamos hablando de una obsesión patológica por querer estar como aparecen en las películas o como aparecen en las redes sociales. exacto. Pero algún día te vas a dejar. Lore, nunca la convencí, pero ya que regrese a Ciudad de México, Lore ya va a ser mi víctima. Sí, sí, porque es importante abrir conciencia a eso. Claro. Que es importante trabajar en uno mismo, pero como bien dices, a la par, ¿no? Esta salud física, esta belleza física y la belleza del alma, decíamos en algún momento, que es sobre lo que queremos estar enfocándonos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos las personas comúnmente para ser aceptados por los demás? Porque parte del trasfondo del por qué caemos en estas conductas adictivas, En todas. mucho tiene que ver con esta aceptación de otros. Por ejemplo, los chavitos que empiezan a fumar o empiezan a tomar, empiezan a consumir, personas que comenzamos a acceder a contactos o interacciones sexuales aún sin De querer tanto, riesgo. pero vas, ¿no? Y con el riesgo. A ver, ¿por qué las personas accedemos a este tipo de conductas de riesgo para ser aceptadas? Y a pesar de que hay mucha información acerca de todos los riesgos que hay, y se siguen cayendo en estas adicciones o en el ser aceptados. Y no tiene nada que ver las edades. Yo creo que a cualquier edad está esto, ¿no? De querer ser aceptados. Sí, exacto. Conocí hace tiempo a unos señores, que decías, no importa la edad, que justo comenzaron a chavorruquear, decimos, ¿no? Porque ellos estaban en esta necesidad, habían pasado por separación, ya no estaban con la familia, estaban viviendo solos, estaban a punto de jubilarse. Y entonces empezaban a chavorruquear. ¿En qué sentido? En el sentido de las conductas de una edad que no les correspondían,
no se veía bien, o sea, realmente era un poquito como extraño Que ver la hay penita dinámica. ajena. Sí, entonces era como que De extraño, cómo les decías, digo. bueno, o sea, pues claro que está padre salir, pero hay estos como ambientes, ¿no? Desde lo social. Sin enjuiciar ni hacer hincapié a que eso fuera como malo, pero eran conductas, estaban sometiéndose a conductas de mucho riesgo, ¿no? En donde inclusive, no tanto por la edad, sino estaban como muy alocados, ¿no? Como en vivir situaciones de adrenalina que ni siquiera se habían atrevido a vivir cuando eran muy jóvenes. ¿Sabes qué? Como el comprarse una moto. Yo le tengo pánico a las motos, de verdad. Yo creo que vi accidentes cuando estuve en el Hospital General en el área de urgencias. Me tocó ver accidentes fatales de cómo quedaba la gente, que yo les tengo pánico subirme a una moto. Y veo de repente personas, como dices tú, que están chavorruqueando, de repente en la moto, ya para manejar ya no es la misma que a los 18, 20 años, a los 30, la destreza, Sí. la habilidad de poder manejar una moto y sobre todo motos muy pesadas. Ay, ellos todos los ves con sus lentes, sus chamarras y andan manejando, pero qué riesgo. Y es parte de querer estar en una edad que no les corresponde. Ya. Saludo a nuestra comunidad de choppers porque son Sí. divinos, pero volvemos a lo mismo. No es la actividad, sino la conciencia o la inconsciencia como la realizamos, de lo que realizamos. No, hay que hay gente que le gusta la moto desde toda la vida, Claro, pero yo me refiero a las personas que a una edad que se quieren que se iniciar quieren en eso iniciar. con riesgos, ¿no? Y entonces, Exactamente. pues es como hacer cosas, ahorita por ejemplo, volviendo a lo de los trabajos, gente que trabaja en demasía, y por demasía me refiero a más allá de ser funcionales. O sea, eres funcional, tienes un límite y te retiras, ¿no? A tu vida personal. Pero personas que no captan como esta idea o no tienen clara esta idea de, ok, ya fui funcional, ahora ya me merezco como retirarme, y es como estar persiguiendo esta parte placentera que es el reconocimiento, y lo entrecomillo porque en ocasiones ni siquiera llega este reconocimiento, ¿no? Es como Entonces, estar, perdón, es como estar ajá, persiguiendo esa zanahoria que persigues y persigues y no o te el la gato en la cuerda, alcanzas. ¿no? El gato que Exacto, persigue su cuerda y no sí, la por atrapa, ¿no? supuesto. Entonces, es como hacer conciencia de, a ver, ¿esto que estoy haciendo es funcional o esto que estoy haciendo arrebasa Pero mi ¿sabes límite, qué? no? Como incluso hasta es ovacionado, ¿no? De que mira cuánto trabaja esta mujer, tiene 2 trabajos, aparte cuida a los hijos, tiene su esposo. Es como una manera de te doy este reconocimiento porque trabajas de más. Y luego la persona dice, pues sí trabajo, me estoy quebrando, me estoy rompiendo porque trabajo mucho, pero me reconoce. Entonces agarro, me pongo la coronita de soy muy trabajadora, aunque por dentro me estoy quebrando. En salud, o sea, tanto salud física, emocional, en todo. Y no se pueden a pensar que también eso va a afectar hasta la salud, hasta Los vínculos. sus vínculos. Ujú. Y son mamás, hablando de las mujeres, que dejan a sus hijos huérfanos Ujú. porque no está mamá presente, Ujú. ¿no? Y eso también es algo que a veces no lo vemos. O con mi abuela tablet. Pero La luego abuela tablet, estas sí. personas que trabajan demasiado y que se sienten bien trabajando Porque es que es parte, demasiado. porque ahorita las redes dicen, tienes que trabajar y si trabajas más y eres más productivo, estás dentro de, Pero eres, luego aparte es diferente el ser productivo al tiempo, porque cuánta gente hay que está mucho tiempo en una empresa, pero el tiempo eficaz es muy poquito. Porque hay personas que están ahí presentes, pero se van y rondan y demás. Pero ¿qué pasa con las personas cuando trabajan mucho y están acostumbrados a este ritmo y es placentero para ellos, ¿no? Es ujú, correcto. Pero ¿qué pasa cuando hay un momento de descanso? Porque el cuerpo te se lo está pidiendo, enfermó, hay claro. una incapacidad, hay una situación de salud que atender, hay un periodo de vacaciones y no lo disfrutan, porque justamente no aprenden a disfrutar Te vas con el caminito esos lapsos del de descanso. estrés. Y es angustioso, ¿no? Es angustiante, es inquietante, hay hasta sentimiento de culpa, Ay, de cómo sí, voy a estar pasa aquí en el mucho. sillón viendo tele, no, me siento mal. Tengo que hacer algo, porque si no, no soy Exacto. productivo. Entonces, esa adicción al trabajo, yo creo que sí nos lleva a pasar a muchos. Peligrosa, es muy peligrosa porque nos cuesta mucho, es de las que más trabajo cuesta ver. Híjole, ¿no? Aquí se puede uno lanzar muchas horas hablando de cada una de las adicciones, y yo creo que todos hemos caído en mayor o menor grado en alguna de ellas. Pero lo importante es cacharse en ellas y decir, no, esto está mal, ¿no? Entonces, volver al caminito de lo placentero, del bienestar. O sea, más Claro. que nada es el bienestar. Ahora, ¿en qué momento
nos damos cuenta que incrementar la cantidad de consumo o de actividad placentera y la frecuencia, ¿en qué momento nos damos cuenta si esa adicción a ello nos está generando un problema? Por ejemplo, Cuando nos causa ansiedad, ¿pudiera cuando nos ser? causa ansiedad o cuando rompen nuestros vínculos, cuando en lugar de estar haciendo cosas en beneficio personal o de mi familia, yo sustituyo y digo, eso no lo hago y me quedo acá. En lugar de ir a una reunión familiar, por ejemplo, me voy al casino. Okay. O cuando apuesto lo que no tengo. O cuando trabajo sobre algo que alguien más puede trabajar y no lo puedo soltar. O sea, es cuando se empiezan a notar estas problemáticas sobre esa conducta o esa situación sobre la cual estamos enganchados. Que se puede llegar a ser displacentero en un momento dado, ya cuando dices, ay, pues esto es lo que me queda, me acaba de llegar mi cheque, ay, pues lo voy a apostar. Tú sabes que te puede generar ese grado de dopamina, pero al mismo tiempo estás, ay, lo hago, no lo hago, es el cheque de la semana, pero bueno, lo hago, porque finalmente ya es una adicción. Yo creo que es donde nos damos cuenta que ya no está nada dentro de lo saludable. Claro, y ese choque de dopamina, pues ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura la dopamina o cualquier neurotransmisor en el organismo? Como la adrenalina, pues, o sea, Claro, pues que unos minutos, claro. pero Así la es. deuda, la angustia, la Te resaca duran. emocional, todo el mes. Pero luego viene, me lo merezco. Para eso trabajo. Sí, somos expertos en justificar Uy, nuestras sí. No, conductas. si justificáramos todo lo que hacemos, ¿sabes? Sí, Estamos por la vida justificando. Dirá un entrenador, así andas por la vida, justificándote. exacto, Así. exacto. Entonces, desde ahí, pues sí es eso, reconocer a qué somos adictos o a qué somos propensos en la adicción, hacerlo consciente y desde esa conciencia, pues mesurar. Por ejemplo, yo te voy a contar algo bien Ajá. personal que tiene que ver con el pan, ¿no? Con las harinas, ¿no? Yo soy de Sonora y entonces allá es muy rico ese elemento en la comida, ¿no? Pero yo noto en mi salud que cuando yo me excedo, aparte de subir de peso, cuando yo me excedo, empieza esta parte gástrica. Y ya es un malestar y ya no disfruto el resto de la comida y es desagradable. Entonces, al yo hacer conciencia de eso, claro que mi cuerpo en algún momento muy espiritual sabiamente me dijo, Tania, es que cuando tu mente no quiere parar, tu cuerpo te obliga a hacerlo y es cuando nos enfermamos o cuando nuestro cuerpo somatiza todo lo emocional, ¿no? Y entonces ese malestar, ese problema gástrico a mí me recuerda, párale. Y una alarma perfecta para Es que el mí. organismo, bien lo acabas Lamento de llegar decir, hasta eso, ¿no? pero tú lo acabas de decir, la palabra justa es, el cuerpo es una alarma perfecta para decirnos para. Pero hay que conocerlo y Pero hay no, que escucharlo. a veces no le hacemos caso. No nos gusta. No nos gusta porque dicen, no, yo mando. Tú no te mandas, cuerpo, yo mando. Pero sí, Queremos imponernos. nos pues, queremos imponer. Fíjate, ante el cuerpo. yo cuando estuve trabajando, que tenía 3 trabajos, llegó un momento que estaba tan cansada que mi cuerpo se desconectó. Estaba en el área de urgencias, me desmayé, literalmente me desconecté y yo me acuerdo que estaba tan cansada que yo estaba trabajando, yo sentía que estaba soñando, no estaba soñando, estaba mi cuerpo, decía, o le paras o te desconectas. Estaba como dormida despierta. Te lo juro, yo dije, ¿estoy soñando o está pasando la vida real? Llego, me siento en el escritorio, sale el paciente, pero yo pensé que estaba soñando. Dije, tengo una sensación rara. Cuando me despierto, llega uno de los enfermeros, que un saludo a mi amigo Javi, y me dice, doctora, ¿qué te pasó? Y yo, caray, ¿qué pasó? Pues resulta que mi cerebro se desconectó. O sea, mi cuerpo fue tan sabio que dijo, no, 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 o le paras o le paras. Oye, Y como me los motores de los carros, cuando se literal, empiezan y se apagan. así me pasó. Espérame, espérate, voy a contar lo más chusco. Me desmayo, pero caigo de una manera que En el enfermero. casi, casi. Saludos, Javi. Saludos, Javi. Mi tacón quedó por aquel lado tirado. Lo primero, no me preocupé por lo que me pasó yo. No perdí el glamour. ¿Dónde quedó mi tacón? O sea, imagínate. La adicción a querer estar siempre esa es otra, en lo fashion, en el que tienes que estar bien, que no se te vea ningún cabellito. Eso fue lo que me preocupó. Entonces yo me restablezco y me dice el enfermo, me dice, ay, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no sé qué te pasó. Y yo, no, no pasó nada. Y ya, en ese momento como que mi cuerpo dice, no me estás haciendo caso. Y que me vuelvo otra vez. Pero esa ocasión fue en el piso. Y fue cuando dije, caray. Y ahí sí, las piernitas así. Entonces, cuando digo, el organismo es bien sabio, hay que hacerle caso. El organismo nos está diciendo desde tiempo atrás, aguas,
algo está pasando, hagan a su cuerpo caso, porque nos da señales que a veces no las reconocemos. Bueno, las reconocemos, pero no las hacemos caso, ¿verdad? Eso es, Sí, en algunos momentos, no lo hago siempre, pero ayuda mucho que al despertarnos, sobre todo, que es cuando tenemos este lapso eh, como estás entre como de dormido y de reiniciarte, ¿no? reiniciar. Y entonces al abrir los ojos, hacer brevemente, digo, sé que de pronto andamos corriendo, ¿no? Y nos despertamos y nos levantamos rápido para alistarnos, pero hacer un pequeño escaneo, ¿no? De a ver cómo estoy, si me siento descansada o no. Hay días que dormimos pero no descansamos y hay días que dormimos poco y nos sentimos muy Ujú. descansados. Y hacer, a ver cómo estoy de respiración, cómo está mi nariz, me desperté congestionada o no, mi latido lo siento o ando así como bajoneada en el sentido de las pulsaciones, o sea, no una revisión médica como tal, lo sé, pero desde Pero las te sensaciones. refieres como a una tipo meditación consciente, Por ¿puede ejemplo, ser? cuando te levantas y dices: "Hoy la espalda", ¿no? ¿Qué No me todos está los pasando? días me despierto con dolor de espalda, pero hay días que sí, porque a lo mejor habla de que mi día anterior fue muy pesado y este día, entonces yo necesito, después de mi descanso, este día, sabes que mi cuerpo este día lo va a estar resintiendo. Y entonces soy como cuando empiezas a ir al gimnasio. Ujú. ¿Qué pasa a los 2, 3, 5 días después? Traes esta molestia, pero sabes que eso va a pasar. Así es. Y entonces haces conciencia de, pues sí, me duelen las piernas, hice pierna y pompi, ¿no? Y traigo ahí el malestar. Eso mismo, hacerlo, te digo, no quisiéramos ponerlo como tan complicado para que las personas realmente lo podamos hacer, sea algo accesible, algo como despertarme y solo sentir cómo está mi cuerpo, ¿no? Antes de irme al Es que es tráfico. estar consciente, fíjate que te comparto que yo tengo varios, ahora que empecé mi entrenamiento, ya lo hago como de manera de rutina, hacer un escaneo, es como una meditación. Y ustedes la pueden encontrar en YouTube, meditaciones conscientes, donde es un escaneo literal desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie, y es donde te das cuenta qué me está doliendo o qué me está diciendo mi cuerpo. Y son 5 minutos, Tania, realmente, bueno, no 5, es muy Sí, poquito, 10 minutos, pero y realmente aunado a es la respiración. Ujú, respiración consciente. ujú. Eso es tan importante y créeme que sí baja los niveles de ansiedad, el estar en el momento presente. Pero sí hay que hacerlo, o sea, es empezar a meterlo como una manera de rutina, de esa meditación consciente. Es correcto, es correcto. Y es parte de lo que podemos ir practicando, ¿no? Ojalá esto nos sirva como herramientas y lo vayamos como sumando a nuestro día a día. Ahora, ¿qué hacer? Volviendo al tema, ¿no? De las adicciones, porque de pronto es esta realidad que vivimos. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo tocar el tema? Al inicio arrancábamos con esta idea de es un tema que difícilmente se toca, temas incómodos, ¿no? O sea, todos sabemos que eso está en la familia, por ejemplo, pero Secreto a nadie habla voces. de eso, ¿no? El elefante en la habitación, nadie habla de eso, todos lo ven, pero nadie lo menciona. Es más frecuente, porque cuando uno dice adicciones, inmediatamente se nos viene la imagen de los hombres. ¿Es lo mismo hombres y Ya, en género. mujeres? O sea, porque a veces pensamos, el hombre es el adicto, ¿no? La mujer también. Claro, si ustedes buscan, si buscamos en Internet, por ejemplo, centros de rehabilitación, ¿no? Centros de internamiento para la recuperación de las adicciones, etcétera, vamos a encontrar que hay un alto número de internamientos para varones más que para mujeres. Para mujeres los hay, Ujú. pero es en menor cantidad. Estas cifras se las debemos cuando tengamos acá de invitado a uno de nuestros amigos de Mexicali, Edgar Podgaya, por allá. Él es especialista en este programa justamente. Tendremos la cifra, pero así, a grosso modo, es reconocer que hay un más alto número de internamientos para varones que para mujeres. Podríamos pensar y decir, pues es que a lo mejor hay más hombres Ujú. adictos que mujeres con adicción. No es así, Ok. no es así. La cifra puede estar muy pareja, solo que la diferencia está en cuestión de género, es una cuestión muy de género, en donde dentro de la realidad de las personas con adicción, un varón que necesita internarse tiene un soporte familiar más fuerte o más cercano. La mamá o el papá que van y lo internan. ¿Y quién cuida a los hijos de ese varón?
pues la esposa o la mamá, en ese caso, O la sea, abuela. cuentan con una red de Hay apoyo una red de mayor, apoyo segura. más segura. Pero ¿qué pasa con una mujer que es adicta? ¿Quién le cuida a los hijos? De entrada tiene Ujú. esta problemática, de entrada es más estigmatizada, Más ¿no? juzgada, Más juzgada. Una claro. mujer, un hombre que consume, dices, bueno, pues es que es vatos, ¿no? Exacto, Y dices, ah, pues es que sí. toman y fuman, y desde los 14 años en la escuela con los que se junta, ¿ya? Cuando una mujer consume y sobre todo desarrolla el problema de consumo y no lo controla, es una mujer satanizada o Ujú. estigmatizada, inclusive desde situación de calle, ¿no? Una mujer que está con una fuerte dosis y y señalada como irresponsable, el ejemplo que le das a tus hijos, quién va a cuidar a tus hijos si tiene hijos, y de pronto entonces no hay quien le cuide a esos hijos. Y por lo tanto tampoco no hay un familiar que se desprenda de su dinero para ir a pagar el internamiento de la mujer. Entonces se podría considerar que es una normalización social, que el hombre es el adicto, el que requiere apoyo, Ujú. más que la mujer, ¿no? Claro, más que en la mujer. Todavía es uno de los temas con los cuales se lucha mucho en cuestión de género, y me atrevo a hablar de la violencia, porque es una forma de violentar, el negarle a una mujer el tratamiento hacia las adicciones en este caso, pero es por eso, o sea, por cosas tan básicas, tan sencillas como quién le cuida, ¿no? A Ujú. sus hijos, y por qué es echada a la calle. Si es botada, ah, eres adicta y te vas a la calle, el esposo la deja, y el varón que es adicto, pues hay mujeres que dicen, bueno, pues te voy a apoyar, viejo, yo me pongo a trabajar, tú intérnate y vemos quién cuida a los niños, ¿no? Pero ¿qué Qué pasa con los duro. varones? Cuando tienes a una mujer con adicción, a lo mejor no todos, está Sí. claro, pero es más am, no, recurrente que esto Ujú. pueda pasar, ¿no? En el sentido de, en comparación hombres de mujeres en la adicción a sustancias. Ujú. Aclaramos que esto sí está más enfocado hacia sustancias, porque es una problemática que está ahí específicamente en la comunidad de centros de rehabilitación. Pero no significa que las mujeres sean las menos, ¿no? Hay mucho consumo, mucha situación de Entonces consumo. aquí sería primero es que la persona en la familia se hable del tema, eso era como lo principal, Y hablarlo como sin el juicio. sin el Creo que juicio, el punto número claro. uno es hablar del tema, ya hacerlo visible y sin el juicio, realmente desde una visión objetiva como primer punto, ¿no? Después, con el conocimiento, Ujú. no haciendo alusión a, ah, estás consumiendo marihuana, ya eres alguien de la calle. No, espérate, porque no todos los que consumen marihuana terminan en situación de calle. O, ah, tomaste, pues estás teniendo problemas con la bebida y ya eres una mala persona. Ujú. No, beber no me hace mala persona. Tal vez me hace irresponsable si me someto a situaciones de riesgo donde manejo en estado de ebriedad, donde no tengo control de mi dinero y todo me lo gasto en eso, ¿sí? Donde tengo un problema ya de salud y le sigo metiendo alcohol, ¿sabes? O sea, todas las conductas que son de riesgo, ¿no? Hablando ahí de las que están consumiendo alguna sustancia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en este caso, existe la familia enferma, porque no nada más es la persona que consume la que está en una adicción, sino la familia en sí. La Entonces familia. tiene que tratarse toda la familia, ¿no? La familia en sí se puede considerar como una familia enferma. Claro, para las adicciones, Claro. para las adicciones el tratamiento ideal es la terapia familiar sistémica. Bueno, también la terapia cognitivo-conductual, donde se ayuda al paciente a hacer conciencia sobre la conducta, a registrar esta cantidad y esta Ujú. frecuencia para ir reduciendo. Pero el trabajar con todo el sistema familiar es muy ventajoso, muy funcional. ¿Por qué? Porque no sometes únicamente a la persona con la dificultad de Ujú. consumo o la dificultad de cualquier adicción de conducta, de tecnología o de relaciones, de codependencia. No sometes a la persona a hacerse únicamente responsable de, sino que le das formación, le das el apoyo, el soporte adecuado a toda su red, pues. Porque ¿de Se quién se va a apoyar en involucra sus toda momentos la de crisis? familia. Pues del papá, de la pareja, de los hijos, de la mamá, del hermano. Y entonces, cuando ellos no están formados, alineados y en sintonía con el tema,
se vuelve más difícil para la persona que está trabajando en su recuperación, ¿sí? Entonces, por eso lo ideal es, en este tema y en muchos, ¿no? Pero en la adicción, sobre todo, generar este trabajo de familia, porque es finalmente lo que te va a dar el soporte y va a marcar la diferencia entre posicionarte en sufrir la adicción, sufrir el tratamiento, la recuperación, Ujú. o vivir en esta recuperación de manera más llevadera. Tania, pero siempre, no me dejarás mentir, que en la mayoría de los casos la mamá es la que va a apoyar al hijo, si es que en este caso es el hijo. A veces no se involucra mucho el papá, hablando de todas las adicciones. Sí, puede ser. Puede ser que sí, aunque hay papás bastante como comprometidos en los programas, pero la realidad es que si tú vas al- a los centros de rehabilitación, por ejemplo, que es donde podemos ver a la población de consumo, es muy real ver un alto número de asistencia de mujeres que de varones, ¿no? No quisiéramos como poner el juicio, ¿no? Estamos hablando de no juicio, pero no quisiéramos enjuiciar a los varones como si no les importara. Más bien creo tiene que ver con esta parte del desapego. Las mujeres podríamos tender más a desarrollar el apego ansioso o Ujú. esta codependencia y tiene esta raíz de pues, las mamás que lo tuve en mi vientre, aquellas que son Sí. mamás biológicas, y esta característica en cuanto a lo femenino, de esta como protección, ¿no? Que no quiere decir que los hombres no habiten. Hay mamás que son muy rudas y dicen, yo no te voy a ir a visitar Sí, hasta que salgas. Y el papá es el que está ahí buscando, no, yo así sí voy a ir es. con mi hijo. Puede ser, Ujú. tiene que ver con la personalidad, pero sí podemos identificar que los varones tienen más esta característica, ¿no? Y no está mal, Ujú. ¿no? No está mal, porque inclusive hay pacientes que tienen un problema de adicción y necesitan estar aislados, ¿no? Esto que ellos perciben como su lugar seguro, que es la Ujú. familia, ocupan pasar por el aislamiento de ellos, por la privación de Para que su ellos, recuperación para sea mucho reflexionar y claro. para pues, valorar aquello que se está perdiendo, ¿no? Y ahí funciona muy bien, ¿no? Pero hay personas que también necesitan la cercanía, entonces hay que hacer un tratamiento camiseta a la medida, ¿no? Dependiendo de la persona, dependiendo de obviamente la problemática, dependiendo del tipo de adicción, hacerlo a la medida para que funcione. No Así todos los es. tratamientos van a funcionar para todas las personas. Y sobre todo si no quieren y no, o sea, no desean esa Lo ideal es que recuperación, sea porque voluntario. cuántas veces no pasa, dicen, no, es que ya lo han internado en varias ocasiones, ya estaban anexos varias ocasiones y sale y vuelve a pasar lo mismo, porque yo creo, no es necesariamente que toque fondo, pero es gente que no quiere salir de su problema de adicción. Así es. Es un tema muy largo, híjole, yo creo que nos podemos pasar horas, Sí, horas y lo horas. importante es hacer conciencia, ¿no? Claro. Y fíjate, hay algo antes de que se nos pase, hay algo que es crucial en todo avance o todo tratamiento de adicciones, Mm. alejarnos de la prohibición. Por ejemplo, llega alguien contigo y entonces lo peor que podemos hacer es decirle, un tienes prohibido tomar, ¿no? O tienes prohibido comer el pan, como te decía yo ahorita. Porque ¿Por más qué? ganas te da. Porque la prohibición es muy atractiva. Entonces, desde ahí, desde nuestra mente, es ayudar a la Como dicen, lo persona a prohibido es lo esto. más rico, Sí, es lo que más sabrosísimo. exacto, entonces uno En dice, todos los sentidos. es en todo, Realmente en exacto. todos los sentidos. Esta prohibición nos genera esta cuestión adrenalínica, esta Ujú. cuestión de la segregación de sustancias que bioquímicamente nos generan estas cuestiones Y eso placenteras. desde los niños, Y nos dicen niña, no enganchamos. toques ahí, está prohibido. Y, Oh, ¿por qué no? ¿por qué? Quiero saber por qué me lo están prohibiendo, más, ¿verdad? Pero no, el tema está muy amplio, muy amplio. Aquí nos podemos quedar horas platicando Sí, de este tema. ¿Algo más que quieras pues que solo eso, Diana. Creo comentemos? que hacer conciencia, que nuestra gente también haga conciencia sobre aquello que nos rodea, aquello que nos hace bien, aquello que nos complica un poquito. Y si nos atrevemos a hacer estas cosas arriesgadas y complicadas, bueno, también tener en vista qué podemos hacer para equilibrar, ¿no? Para equilibrar y de pronto entender que tanto la responsabilidad de lo que yo hago es mía, solo mía, y también la recuperación de lo que yo tengo debe de ser solo mío, porque la salud es propia.
Mi salud física y mi salud emocional es propia y me corresponde a mí. Tenemos que ser más ligeros con este tema de las adicciones, porque lejos de ayudar a nuestra gente con esa problemática o a nosotros mismos si estamos en esa problemática, lejos de ayudar con el juicio, alejamos. Y eso pues no. Es que a veces andamos por la vida señalando cuando tiene que ser así. Pues cuántos dedos, ¿no? ¿Cuánto Uno hacia allá, tres hacia acá. Y tres hacia acá. Entonces hay que empezar con eso, no empezar a juzgar y ver la manera de cómo podemos ser la red de apoyo de las personas que están pasando por alguna situación. Incluso uno, si está pasando por una situación, yo, por ejemplo, si de repente soy medio adicta a las compras, dice, Tania, por favor, acompáñame, por favor, no me dejes sacar mi tarjeta. No me dejes gastar Guárdame tanto. Mi tarjeta. Guárdame mi tarjeta. Entonces es una manera de buscar una red de apoyo en todo. Y buscar la ayuda profesional, porque al final de cuentas, lo decías ahorita, esto que yo estoy haciendo en exceso, ¿qué es lo que me está anestesiando? Bueno, entonces ese es el trasfondo y hay que ir hacia allá, no hacia la compra, sino qué estoy tratando de llenar con esa compra, no hacia el alcohol, sino que estoy tratando de embriagar, ¿no? Para no sentir algo con ese alcohol, ¿no? Así es. No es el exceso de trabajo, sino que estoy tratando de evitar en casa. No voltear a ver algo que hay en casa. Y prefiero no ver, llego a casa cansada y me duermo y ya, no sé no quiero saber qué dinámica me está provocando eso en casa. Así es, entonces, muy interesante. Alejarnos del juicio, hacer más conciencia, informarnos más, poder que no sea el tema que nos alarme y acudir con profesión. Muchas gracias. Recordemos que la conciencia nos acerca a la grandeza. Así es. Cuídense mucho, bonita. Gracias. Bonitos días. Beso. Gracias. Gracias, Jimmy.